Mi nombre es María Paula Labrador, integrante del equipo número 2 y nosotros les vamos a explicar sobre la práctica número 5 y 6 de máquinas sincrónicas. Primeramente, para la tabla número 1 se conecta la bobina en conexión estrella alimentada a través de una fuente de corriente continua y esta a su vez tiene amperímetro y voltímetro. Para la tabla número 1, que fue sobre la medición de resistencias a través del método del voltímetro y amperímetro en una máquina sincrónica, se puede observar que pidieron valores de velocidad, corriente y resistencia, de los cuales la velocidad y la corriente se trabajaron a través de el simulador en DC. Se llegó hasta una corriente nominal y a partir de esta se tomaron valores por debajo de ella para así construir la tabla. En esta tabla, a partir de esta tabla, se pudo hallar la resistencia a través de la ley de Ohm y finalmente la resistencia promedio. Además se calculó la resistencia, la cual se obtuvo a través de la pendiente de la curva que se hizo a través de la gráfica. Para la tabla número 2, que fue la del ensayo en vacío de un generador sincrónico, se tomaron valores desde 0 hasta un 110% la corriente, el voltaje nominal. El voltaje nominal, como se puede observar aquí en el simulador, es de 440 y a través de esto lo que se hizo fue correr el cursor hasta las RPM nominales de la máquina, que son de 900 RPM, y lo que se hizo fue llegar con la corriente de excitación a un voltaje de 184.08. Con este rango de 0 hasta 484.08 se tomaron las otras mediciones. Con estos valores se graficó la pendiente de la curva del voltaje nominal versus la corriente de excitación. Como se puede observar aquí, la curva empieza siendo lineal, luego tiende a hacerse más curva y finalmente se puede observar en este tramo la saturación. Y comparándola con las obtenidas en textos, se puede observar que las curvas obtenidas en textos tienden a ser lineales y luego más curvas, no presentan un área de saturación. Para la tabla número 3, que fueron valores obtenidos en el ensayo de variación de frecuencia de un alternador sincrónico con la corriente de excitación constante, en la simulación se puede observar que es de 60 Hz. Y a partir de esto se tomaron los valores que se pueden observar aquí en la tabla, los valores de voltaje y las RPM a través de estos valores de frecuencia. Lo que se hizo fue dejar la corriente de excitación menor a la nominal o igual a la nominal, y con esto se manipulaban solamente a las RPM hasta llegar a cada una de las frecuencias mostradas en tabla. Por acá un ejemplo, y lo que se hacía era manipular esto con cada una de sus frecuencias. Con estos valores se calculó la frecuencia calculada y, como se puede observar, esta frecuencia es muy similar, prácticamente igual a las frecuencias que nos dieron en tabla. Entonces el margen de error es muy pequeño. En esta tabla número 3 se pidió graficar el voltaje nominal versus las RPMs. Esta gráfica era una línea recta que mientras más velocidad haya, mayor será el voltaje.
Igual se graficó la velocidad versus la frecuencia, también dio una línea recta, pero la frecuencia tiene un rango mucho menor que la velocidad, entonces esta línea dio más exponencial, tendiendo a ser más exponencial. Para la tabla número 4, que fue la del ensayo a cortocircuito, se tomaron valores de corriente continua y de corriente de excitación para una corriente nominal de 131.16 y una corriente de excitación de 13.359. Como se puede observar aquí en el circuito, se dejan las RPMs y lo que se hace es manipular la corriente de excitación. Con estos valores se graficó la corriente continua versus la corriente de excitación, la cual dio una línea recta que a medida de que aumente la corriente de excitación va a aumentar la corriente continua. Comparándola con la gráfica mostrada en textos y libros, se puede observar que esta gráfica es más de una línea recta que va tendiendo a aumentar hacia la exponencial, y esta se curvea un poco, pero la diferencia no es mucha. Para la actividad número 7 y la tabla número 5 piden los valores de corriente de excitación usados en el ensayo en vacío, y con esto calcular la impedancia sincrónica y la reactancia del generador. Entonces lo que se hizo fue, se calculó una nueva corriente de cortocircuito, la cual podemos ver aquí a través de la fórmula, que sería la corriente de cortocircuito en el ensayo de cortocircuito entre la corriente de excitación en el ensayo de cortocircuito, y esto multiplicado por la corriente de excitación del ensayo en vacío. Entonces, a través de esta nueva corriente de cortocircuito que se halló, se pudo calcular la impedancia, la cual según su fórmula sería el voltaje del ensayo en vacío entre la raíz de 3 para cambiarlo, y luego entre esa corriente de cortocircuito que acabamos de hallar. Luego se halló la reactancia, que fue la raíz cuadrada de la impedancia al cuadrado menos la resistencia, que ya la tenemos por aquí, de 0.1 al cuadrado. Estos valores de reactancia e impedancia dieron entre 1 y 0.4. Por consiguiente a esto se graficó la impedancia versus la corriente de excitación, y comparándola con la curva de los textos se puede ver que esta tiene más pendiente, la que nosotros hallamos tiene más pendiente, y la de los textos tiene menos, pero se puede observar que es una curva irregular que va con pendiente negativa. En la actividad número 9 se obtuvieron los circuitos equivalentes para cada uno de los casos siguientes, que fue de 50% del voltaje nominal. Aquí se puede observar que tenemos el circuito, y en el circuito para un 50% del voltaje nominal en vacío tenemos una corriente de 11.76 amperios. La resistencia pues no varía, sigue siendo 0.1 ohmios, y la reactancia fue de 1.1 ohmios. Para el caso B, que sería el 100% del voltaje nominal en vacío, la corriente fue de 30.6 amperios, la resistencia de 0.1 ohmios y la reactancia de 0.84 ohmios. Finalmente, para el voltaje, para un caso de 110% el voltaje nominal en vacío, se obtuvo que la corriente fue de 59.16 amperios y la reactancia de
471 ohmios. Para la pregunta número 10, lo que se hizo fue calcular el voltaje en cada caso, para cada FP. Para un FP de 1 se hicieron los cálculos y su voltaje dio de 215.835 voltios. Para un factor de potencia negativo inductivo de 0.8 dio un voltaje de 164.49. Aquí se concluye que el circuito resistivo, pues el voltaje será mayor, por lo tanto su regulación de voltaje es menor. La regulación de voltaje para un factor de potencia de 1 dio 17.69 y para el inductivo dio 54.436. Y finalmente para un FP capacitivo de 0.8 el voltaje da mayor al voltaje nominal. Esto quiere decir que la regulación de voltaje va a dar negativa. Para la práctica número 6 de máquinas sincrónicas se acopla una máquina motriz al generador y se suministra corriente continua al rotor. De esta manera, esta práctica se trata de que se van a conectar cargas variables a la salida de la máquina, lo que la convierte en una máquina eléctrica. Para la tabla número 1, que fue la del ensayo bajo carga de un alternador sincrónico, se fijó el voltaje en vacío en el valor nominal. Esto quiere decir que acá, como se puede observar, se van a colocar las RPM, que son 900, y la corriente de excitación igual a la nominal, hasta que llegue al voltaje nominal de 440. A partir de esto, lo que se hizo fue ir cambiando primero a circuito abierto. Se iban a calcular carga y se empezó con una plena carga de 25% y un factor de potencia de 1 unitario. Se dio a cargar la simulación y luego se fueron conectando las cargas. La carga 1 que dieron estos valores, carga 2, 1 y 2, carga 1 y 2 y todas las cargas, que son las 4 cargas. Como se puede observar aquí en la tabla, aquí están los valores. Luego se cambió a un factor de potencia de 0.8 en atraso, o sea, inductivo. Y se volvió a cargar la simulación y a repetir lo mismo con todas las cargas, carga 1 y 2, carga 1 y 2 y 3 y todas las cargas. Y finalmente se calculó, primero se pone en circuito abierto y luego finalmente se calculó con un factor de potencia en adelanto de 0.8 o capacitivo. Se cargó la simulación y se tomaron valores con una carga conectada, 1 y 2, 1 y 2 y 3 y todas las cargas. Estudiaron estos valores. Para la gráfica se puede observar que la curva del capacitivo tiende a crecer y la del resistivo y inductivo tiende a decrecer. Podemos observar aquí en la tabla que a medida de que el voltaje, de que vamos conectando las cargas, el voltaje va disminuyendo, a diferencia de la corriente que va aumentando. Esto es para las tres curvas. ¿Qué pasa? En el circuito capacitivo el voltaje es mucho mayor que en el resistivo y el inductivo. Se puede observar aquí que el del capacitivo es de 463.3, el del inductivo menor de 407.9 y el resistivo menor de 431.9. Y lo mismo pasa con las corrientes, ya que la corriente del capacitivo es mucho mayor que la del inductivo y la del resistivo. Para la tabla número 2 de la práctica 6 que estamos viendo, se halló la regulación de voltaje con
cada tipo de carga, tanto en resistivo, inductivo y capacitivo. Se puede observar que para la regulación de voltaje resistivo es menor que la de inductivo y la del capacitivo es negativa, ya que el voltaje del capacitivo es mayor que el voltaje nominal y el voltaje en el inductivo es mucho menor que en el resistivo. Por eso la regulación de voltaje es mayor en el inductivo.